Bien, continuamos viendo cómo la Escritura nos va describiendo lo que es la falta de amor a Dios. Ayer concluimos el video viendo un pasaje que utiliza la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, para según ellos avalar el que tengan imágenes. Ya vimos cómo a través de los mandamientos se puede o se debe de entender este pasaje, de que está claramente estipulado para quién, de qué manera y cuál era el propósito. Y hoy vamos a ver un pasaje antes de continuar con el texto de Apocalipsis. Vamos a ver un pasaje complementario para ver cómo los mandamientos de Dios están establecidos y se deben de llevar a cabo al pie de la letra. Para alguien que pueda pensar de que pues eso fue hace muchos años y que ya ha cambiado, la Biblia no ha cambiado, la Biblia no ha cambiado, no va a cambiar y nunca cambiará jamás. Dice ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 26, vamos a ver un mandamiento en cuanto a la cena del Señor y cómo hace más de 2000 años quedó estipulado, quedó escrito y se sigue llevando o se debe de llevar de acuerdo a como está escrito. Así como esa orden que Dios le dio a Moisés de hacer los querubines, se lo dio para teniendo un propósito, siendo un mandamiento temporal nada más, pero que si alguien lo quiere llevar a cabo, pues hágalo de acuerdo a como está escrito. Y hoy lo que es la Iglesia de Cristo, llevamos el mandamiento como es escrito, como está escrito en cuanto a la cena del Señor. Dice Mateo 26, versículo del 26 al 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, aquí están estipulados los elementos que se deben utilizar para la cena del Señor. El pan, y obviamente es un pan sin levadura porque estaban en los días de la Pascua, estaban comiendo lo que es la Pascua, y la Pascua eran alimentos sin levadura. El pan el pan que partió el Señor Jesucristo, por inferencia se debe de entender de esa manera, era un pan sin levadura. Y el fruto de la vid, el jugo de la vid o el jugo de uva. No dice aquí que vino de consagrar o agua simplemente, o vino. No es vino lo que es aquí, es fruto de la vid. Y al que lo quiera entender como vino, pues es otra cosa. Pero aún si lo entiende como vino, nunca menciona alcohol, sino solamente fruto de la vid, que es lo que hacemos en la Iglesia de Cristo. Tenemos el pan sin levadura y el fruto de la vid, obedeciendo los mandamientos estipulados en la palabra. Eso lo pusimos aquí como complemento para que veamos cómo los mandamientos se siguen ejecutando y se deben ejecutar de acuerdo como Dios los dejó estipulados y los dejó escrito en su bendita palabra. Bien, estamos viendo lo que es la descripción de lo que es la falta de amor a Dios, utilizando la figura de una ramera, que es lo que nos menciona la Escritura en el capítulo 17, versículo 1. Y ayer veíamos que la descripción es no tener a Dios en su mente y en su corazón, lo que es el ateo. También tener un amor efímero, de corta duración, un amor pasajero, un amor fugaz, como lo hace una ramera. También no tener a Dios en su corazón es lo que hace una ramera, no se acuerda del nombre, no se acuerda de las personas con las que está, obviamente. Y también tener distintos señores, como lo hace una ramera, servir a distintos señores. Y acá aplicándolo en el sentido espiritual. Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a ir avanzando poco a poco. Hoy vemos versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice el versículo 2, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, esto es tener relaciones ilícitas, así como las tiene una ramera. Una ramera tiene relaciones ilícitas. Aunque esté reglamentado ese oficio, me refiero a las relaciones que tiene con los hombres son ilícitas porque
en su mayoría pueden ser hombres casados, y al ser hombres casados es una relación sexual ilícita. Y aplicándolo, utilizando esa figura que la Escritura nos pone y nos amplía grandemente lo que es la falta de amor a Dios, estamos viendo la descripción. La descripción termina por ahí en el versículo 6. Luego viene la destitución a partir del versículo 7. Allá en el versículo 14 viene la desilusión. Y luego todo el capítulo 18 es la desolación por la falta de amor a Dios. Como es la vida o la destrucción también. Ya veremos cómo lo colocamos, si desolación o destrucción. Bueno, las relaciones ilícitas, como las que practica una ramera, a tener o al estar con diferentes tipos de hombres, se tiene que estar solamente con un hombre, es lo que nos menciona el versículo 2. Aquella iglesia, aquel grupo religioso que se mezcla o tiene relaciones con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los gobernantes, los políticos, los líderes. Vemos como la iglesia católica, la iglesia de Roma, mantiene una unión o una comunión muy íntima con gobernadores, con presidentes, con líderes sindicales y con líderes de todo tipo, haciendo con ello una relación. ¿Por qué? Una relación ilícita. ¿Por qué? Porque lo espiritual es lo espiritual y lo gubernamental es lo gubernamental. Lo mundano es aquí la tierra, lo terrenal, y la iglesia debe estar de acuerdo, sujeta a leyes celestiales, a leyes espirituales. La iglesia de Cristo obedece las leyes terrenales en cuanto a lo civil, en cuanto a lo judicial, en cuanto al orden que hay, sí, pero a lo espiritual no, porque lo espiritual no hay ningún gobernador, ningún presidente que tenga injerencia en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo solamente nuestro Señor Jesucristo. Si un grupo religioso o la propia iglesia empieza a mantener relaciones o empieza a mezclarse con líderes, con políticos, con gobernadores, con presidentes, entonces está teniendo una relación ilícita, lo mismo que hace una ramera. La iglesia de Roma es especialista en todo eso, mantiene relaciones con los gobernadores de prácticamente todo el mundo, a través de todos los tiempos, de ahí que lo menciona así. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, Evangelio de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 17, dice la Escritura: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejándoles se fueron. Es decir, al gobierno lo que es el gobierno, y a Dios lo que es de Dios. Lo espiritual con Dios, y el orden, lo judicial, lo civil, obviamente al gobierno, pero no hacer una mezcla de espiritual con lo mundano, no hacer una mezcla de las leyes de Dios con las leyes terrenales, es muy distinto. Dios nos manda a obedecer las leyes, a los gobernadores, sí, en el sentido judicial, civil, social del orden, pero ya obviamente no puede haber una mezcla, o no debe haber una mezcla entre lo espiritual con lo gubernamental. Pero si el grupo religioso de Roma o alguna iglesia de Cristo o el sectarismo mantiene esa estrecha relación, entonces están teniendo una relación ilícita, y eso es no amar a Dios. Porque si uno ama a Dios, debe estar entregado nada más a las leyes de Dios. No debe uno enredarse en cosas que no son convenientes y que no son de injerencia de un cristiano. Porque los cristianos, los hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, no llevamos las cosas del mundo. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En los negocios de la vida, las cuestiones gubernamentales, líderes sindicales, todo ese asunto, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Agradar porque amamos a Dios. Si se ama a Dios, se debe de obedecer a Dios. Pero si se mantiene o se tiene una relación ilícita con el gobierno, con los presidentes, con los gobernadores, entonces describe la Biblia, la Escritura, como una ramera tiene relaciones ilícitas. Así lo menciona a una iglesia, a un grupo religioso que mantiene relaciones ilícitas. Y eso en el sentido más amplio lo tiene
lo que es la iglesia de Roma, que mantiene relación íntima con los gobernadores. Dice la escritura ahí en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, esta bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es la bestia que nos menciona en el capítulo 13, que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, es la misma bestia que dice la escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 3. ¿Cómo describe la escritura la falta de amor a Dios? Teniendo una ambición de poder. Al mezclarse la religión o querer inmiscuirse en las cuestiones gubernamentales, es porque quiere poder, porque es un grupo religioso que ambiciona el poder, lo material, el dinero, lo económico, y también tener autoridad sobre pueblos, sobre tribus, sobre naciones. Ambición de poder, lo mismo que hace una ramera. Una ramera tiene ambición, o es ambiciosa en el sentido económico. Un grupo religioso que se cree grupo religioso, o que solamente, como vemos, el catolicismo solamente utiliza el nombre cristiano o la escritura para decir que son religiosos, cuando realmente no lo son. Todas las aberraciones que hacen o que han hecho en toda la historia, eso no puede ser religioso. Hablo a los líderes. Obviamente hay un sinfín de seguidores católicos que son personas honestas, que son personas buenas, que son personas decentes. Yo me refiero a los líderes, aquellos que llevan la organización, que solapan y que han tapado tantas aberraciones que los sacerdotes, que todos sus líderes han hecho. Con esto no me estoy refiriendo a los seguidores. Yo no estoy en contra de los seguidores, estoy en contra de la doctrina. O al menos la escritura está mencionando la enseñanza, está diciendo que toda esa enseñanza es contraria a la enseñanza de Dios. Y toda esa enseñanza es una enseñanza que lleva a no amar a Dios. Porque esa ambición de poder, como menciona aquí en el Apocalipsis capítulo 13, esa bestia que tenía en su cuerno 10 diademas, sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y que era semejante al leopardo. Bueno, era la sexta cabeza, que era el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano es destruido, como imperio, como gobierno, destituido del poder, entonces aparece la Roma papal, aparece la Roma religiosa, que es la segunda bestia, que es la que sanó la herida de la primer bestia. Es decir, revivió el Imperio Romano, y todavía está, ya está en decadencia un poco, pero todavía sigue teniendo poder, pero ahora a través de la religión. ¿Por qué? Porque fue mucha su ambición. El grupo religioso utilizó o revivió el Imperio Romano para seguir teniendo poder, y lo ha tenido a lo largo de muchos años. Sigue teniéndolo. Esa ambición de poder es una falta de amor a Dios, porque las cosas materiales, las cosas terrenales son pasajeras, y no debemos amar las cosas de la tierra. Aquel que ama a Dios ama lo espiritual, ama el cielo, o tiene sus ojos puestos en el cielo y ama a Dios. La herencia está en el cielo. Somos ricos, pero en el cielo. Aquí en la tierra no. Pero el tener o el desear esa ambición de poder económico y ambición de hacer lo que quieren, de poder hacer lo que quieren, que lo han hecho, grandes aberraciones que han hecho los sacerdotes, los curas, los cardenales, o sea, toda la aberración sexual que han hecho es algo
grande, y obviamente eso es no amar a Dios. Por esa ambición se han llenado, de esa ambición de poder, se han llenado de poder porque quisieron revivir la bestia que tenía la herida mortal, obviamente una herida de muerte porque fue destruido el Imperio Romano, pero la religión de Roma, la iglesia papal, entró y revivió el Imperio Romano y que aún lo sigue teniendo. De ahí que la escritura dice que me llevó en el desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia, sobre la primer bestia, y porque aquí dice cuál bestia, pues sobre una bestia escarlata llena de nombres que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa bestia es los imperios que ya hemos mencionado, y el último imperio que fue el Imperio Romano, pero cuando fue destruido se sentó, es decir, ocupó el lugar o revivió el lugar del Imperio Romano por la ambición que tenía Roma, y que a lo largo de los años pues la transformó nada más en religión para seguir teniendo poder. Pero siguió teniendo poder, obviamente siguió con el mismo sistema, nada más disfrazado para seguir teniendo esa ambición, y siguen teniendo esa ambición. ¿Cuánto estructura católica no hay? ¿Cuánto cardenal, cuánto arzobispo y todos ellos? ¿Y cómo les pagan? ¿Cómo se mantienen? Porque son poderosos, tienen una inmensa riqueza, porque esa ambición que han tenido desde un principio sigue todavía. Y eso es una falta de amor a Dios. Aquí lo menciona la escritura. Una ramera también tiene una ambición de dinero, por eso hace lo que hace. Bueno, dice el versículo 4, también tener una vestimenta mundana y ser del diablo. Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Obviamente sabemos cómo se viste una ramera, es identificable una ramera. En el centro de una ciudad podemos verlo, en diferentes puntos podemos verlo. Bueno, el día de mañana lo vamos a ampliar más este versículo para ver cómo es una vestimenta mundana, una vestimenta impura, y compararlo con la vestimenta de una mujer decente, de una iglesia virgen. Estamos haciendo videos un poco más cortos porque luego batallamos mucho para subirlos, tanto al Face como al canal. Así que por lo pronto aquí lo vamos a dejar en este video, y hemos avanzado, porque la descripción de la falta de amor a Dios es no tener a Dios en su pensamiento, en el corazón, tener un amor efímero, de corta duración, venerar o tener distintos señores, tener relaciones ilícitas y tener una ambición de poder. Dios les bendiga a todos.